Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a Punto de Vista nuevamente. Su programa que hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, a través de su canal de YouTube Prensa Pedro Duarte. Ahí aparece reflejado el link para suscribirse y la manito, no se olvide darle allí me gusta. Voy a leer esta introducción que quise realizar por allí para luego presentar al invitado y darle una vez la pregunta a un programa que hoy le he decidido, pues hemos decidido darle el nombre del perdón desde la psiquiatría, desde la psicología, diríamos del humano. Y yo planteo aquí que el perdón no es solo un acto espiritual o moral, también es un acto profundamente humano y biológico, no queda duda. Hoy vivimos una sociedad donde el resentimiento, la rabia contenida y las heridas emocionales no resueltas se convierten en cargas silenciosas que afectan nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando no perdonamos? Muchas cosas. ¿Qué pasa en nuestra química interna cuando decidimos soltar? Muchas cosas. Hoy pues precisamente aquí en nuestro canal y en nuestro programa, Punto de Vista, vamos a abordar el perdón desde la ciencia, desde la psiquiatría, psicología, para comprender que perdonar no es debilidad, sino salud mental y equilibrio interior. Para eso tengo hoy a un gran amigo, persona sumamente respetada en nuestro municipio, más allá del municipio, nuestro estado, del país, el doctor Nerio Soto. El doctor Nerio Soto pues ya ha estado en otros programas con nosotros. Es médico, internista, médico, psiquiatra. Aparte de ello también pues está ahorita incursionó en el tema de la psiquiatría forense. Y siempre ha sido un hombre que se ha dedicado, en medio de ese tremendo conocimiento científico de la medicina que tiene, desde el punto de vista de lo que es la rama de la psiquiatría, tan hermoso como esto, se ha dedicado también a dar tips muy puntuales, a escritos muy puntuales de salud mental, siendo esto una necesidad imperiosa ahorita en el mundo. Yo doy la bienvenida y de una vez dejo una pregunta para que comencemos el programa. El perdón y la salud mental, ¿no? Aquí yo le pregunto a mi amigo el doctor Nerio, ¿qué ocurre en la mente de la persona que vive atrapada en el resentimiento, perdón, en la falta de perdón? ¿Puede esto convertirse en ansiedad, depresión o trastorno psicosomático? ¿Y qué consecuencias clínicas, en el caso de usted, pues que ya desde el punto de vista de su consulta observa, con aquellas personas que andan con tanto resentimiento? Bienvenido, doctor. Bueno, Pedro, agradecido por la invitación nuevamente a tu programa. Hoy vamos a hablar del perdón. El perdón es un acto voluntario, por supuesto consciente, liberador, eh, ante la hostilidad, ante gente que nos hace daño, ante la injuria como tal, y que nos permite liberarnos, y obviamente la finalidad de liberarnos de ello es sentirnos bien, sentirnos en paz como ser humano. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista científico, mental, hay daños que pueden producir el no tener ese deseo de perdonar a quien nos agravió en un momento dado, ¿no? Desde el punto de vista biológico, sabe que el cortisol nos envenena y es uno de los primeros neurotransmisores que se alteran. Sin embargo, también la amígdala cerebelosa, que es una estructura cerebral donde hay un núcleo cerúleo donde produce catecolaminas, como en este caso la noradrenalina, la epinefrina y otros tipos de neurotransmisores, también juega un papel importante. Aunado a la dopamina, aunado a la oxitocina. Entonces, ¿qué cambios puede haber? Cuando hay una desregulación a través de la rabia, del rencor que podemos tener hacia alguien o hacia una persona que, como repito, nos hizo daño, sin lugar a dudas, esta disregulación puede traer consigo y a través de estas alteraciones metabólicas, endocrinológicas y desde el punto de vista de neurotransmisores, sin lugar a dudas, la salud mental se fractura y puede traer consigo angustias, puede traer consigo depresión, puede traer consigo displacer, puede traer consigo estrés, mucho estrés, que sin lugar a dudas no solamente afecta a la psique, sino que también puede afectar a órganos blancos. Por ejemplo, la piel, dermatitis, dermatitis seborreica, las alopecias areata, que muchas veces lo ven como casos aislados sin saber que
sin lugar a dudas, son enfermedades que tienen que ver mucho con la psique. Las gastritis, que se ha demostrado, y las hemorragias digestivas, que tienen un componente psicosomático sumamente importante. De hecho, es la primera causa de gastritis, el estrés. Como lo dije, la depresión también trae consigo el cáncer, del cual hemos hablado en otras oportunidades. Se ha repuntado. El repunte del cáncer. ¿Cómo tiene que ver con este tipo de emociones que obviamente no son para nada sanas y que enferman? No el corazón del otro, ¿no? Porque uno puede sentir resentimiento hacia el otro, ¿no? El que tienes que cambiar eres tú, porque tú eres el que obviamente estás envenenado de cortisol y eres el que está enfermando a nivel cardiovascular, Pedro. Hoy en día estamos viendo la prevalencia de infartos, de arritmias, de ACV. Y esto tiene mucho que ver con estas emociones negativas que estamos manejando. No solamente a través del rencor, sino a través de la rabia, a través de la frustración, a través de la incertidumbre, a través del miedo, a través de la tristeza. Cuando estas emociones no se manejan, obviamente esos neurotransmisores que están en equilibrio, hay una disregulación de ellos y son los causantes de todo este tipo de trastornos. Doctor, y hablaba usted ahorita del cortisol, ¿no? Y de todas estas todos estos elementos químicos que son complejos, sobre todo cortisol. Cortisol, hay seres humanos, habemos seres humanos, vamos a decir habemos, pues metámonos ahí en la cola. Como todo. Que son años y años con ese cortisol alto. Toda la vida, Pedro. Toda la vida. Y lamentable, Pedro, es una cosa, ¿no? En los últimos tiempos, en el mundo, vamos a hablar en este caso de Venezuela, si vamos a hacer una radiografía emocional del paciente o de la persona que hoy habita en nuestro país, hay condiciones que obviamente pueden favorecer la aparición de todo este tipo de emociones negativas. Y vuelvo y te repito, no es casualidad que en el mundo exista, pero que en Venezuela hoy en día hay un repunte no solamente de enfermedades mentales, incluso el suicidio, pero también vemos repunte de otro tipo de enfermedades metabólicas que sí son, si no son causantes, son de repente condicionadores que combinadas con trastornos orgánicos pueden conllevar a obviamente un desenlace peor. Yo digo, doctor, y le hago la pregunta a usted aquí. Tenemos un mundo ahorita convulsionado, feísimo. No hablemos de particularidades, vamos a hablar en términos generales, porque yo creo que hay cosas que son obvias, donde hay los problemas más graves. Y a veces la gente piensa que todo esto es aislado, o sea, es decir, que no puede repercutir en mí porque estamos distantes. Sí. Yo le hablaba ahorita, pues antes de comenzar el programa, de aquel famoso filósofo que puso en aquella ponencia en Brasil, el famoso efecto de la mariposa. Él decía que el aleteo de una mariposa en Japón puede producir un tsunami en Brasil para ese entonces, ¿no? Creo que esta convulsión mundial está afectando bastante, doctor. Yo te lo decía ahorita aquí en lo interno, pero esto a nivel mundial de verdad que es terrible. Es horrible, cada país con sus características especiales. Ayer estaba hablando de la tasa de suicidios en España y el repunte de enfermedades mentales, aunado a la escasez de profesionales de salud mental. Argentina, de repente en Chile, como a pesar de que ha sido uno de los países que de repente se aprovechó, entre comillas, de los venezolanos en la diáspora. Es un país que sin lugar a dudas reclama la admisión de más médicos, especialistas de salud mental, entre otros, por el repunte de trastornos mentales. Son países que el aumento de las depresiones con suicidio son letales, y lo lamentable de ello, Pedro, es que la población joven se nos está yendo. Sí, sí. ¿Okay? Sí, es lo más lamentable y lo más triste de ello. Es muy Como fuerte. siempre lo he dicho, a nivel mundial, el 2 al 3% del presupuesto mundial está destinado a la salud mental. Muy poco. Entonces es tan poco que uno lamentablemente ve los hospitales, cuando he tenido la oportunidad de viajar, deteriorados, y pareciera como un copy y pega de todos los hospitales, todos tienen las mismas características. Entonces es lamentable lo que está ocurriendo. A veces, doctor, no se tiene conciencia que es un problema que en cualquier momento puede llegarle a cualquiera. A cualquiera. O sea, yo creo que por eso es como con la indiferencia, ¿no? O sea, no se sabe incluso cuándo puede llegar el factor detonante. Es lo que yo digo yo, que esa palabra la colocamos mucho ahorita, la dicen mucho, que es romantizar, como que estamos acostumbrándonos a lo malo, no puede ser. No sé si viste ayer en televisión como una psicóloga que estaba profundamente depresiva, donde ella decía que no quería seguir sufriendo porque había buscado las diferentes opciones y ya se aplicó la eutanasia. Entonces se estaba despidiendo de su madre, ¿no?
Entonces yo digo, ese es un tema muy debatible. Sí, O sea, bastante. todos los pacientes que están deprimidos van a querer matarse, ¿no? O No, sea, claro. aplicarse la eutanasia, No, y que entramos ahí, doctor, un tema un marco filosófico, legal, que incluso legal, teológico. moral, Claro, espiritual, filosófico, exacto. teológico, o Sí, sea, más allá de eso, pues eso es todo para un programa. como Y no, para un programa incluso multidisciplinario, por porque supuesto. tenemos que Y de esos abordarlo. países que aplican la eutanasia, me imagino que hay un equipo multidisciplinario para poder de repente llegar a ese procedimiento que el no querer, porque al final, pero si estamos claros, el paciente que se suicida no es que no quiere sufrir, no es que no quiere estar deprimido, es que no quiere sufrir, está cansado de sufrir, pero no podemos aplicar la eutanasia de una manera No, no, deliberada. no, 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 Asumo no, que los no. países que la están aplicando es una evaluación muy exhaustiva. No, y aún así, doctor, visto desde el punto de vista, como le decía ahorita, teológico, pues, y allí en esto sí quiero dejar bien claro, sin respetando las posiciones religiosas que cada quien puede tener, y más allá de religiones incluso, el dueño de la vida es Dios. Es decir, y pienso que allí viene un debate hasta de lo que es el juramento hipocrático y todo aquello de, Todo eso. bueno, evitar el dolor, jamás usar el cuchillo Sí, para nada. Ahora seguimos, doctor, es decir, son temas, lo que llamamos otros temas candentes para estos tiempos, ¿no? Que se están presentando. sí, Y es lamentable que lo publiquen como que si fuera una cosa tan normal, ¿no? Que, bueno, me reservo un comentario porque no soy quien para jugar, el que juega es Dios. sí, Pero quiero decirle, doctor, fíjese, usted hablaba también allí de estas reacciones, la ansiedad también, ¿no? Que hay ahorita es grandísima. Y en el tema del perdón, doctor, y yo hablaba aquí el tema de hormonas y químicas del no perdón. O sea, sí. es decir, por ejemplo, cuando una persona no perdona, mantiene la rabia activa, ¿qué ocurre a nivel biológico y hormonal? Punto que, por ejemplo, el aumento del cortisol, hablaba usted ahorita, evaluación de elevación de la adrenalina y la noradrenalina, en este Okay. caso, activación constante del sistema nervioso simpático, que yo te explicaré ahorita aquí un poco, impacto en el sistema cardiovascular inmunológico. Esto en el marco de lo que significa hormona del no perdón, colocaba yo ahí. Hablemos de Y eso. es como te lo decía yo, Pedro, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Y cuando una persona vive llena de odio, llena de rencor, llena de resentimiento, sin lugar a dudas va a tener todo el tiempo el cortisol elevado y por supuesto esto va a condicionar el estrés. La liberación de las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina va a producir ansiedad, ¿no? Que son los principales neurotransmisores. Los pacientes que obviamente baja la oxitocina, sube la oxitocina y sube la dopamina, van a tener rabia, mucha rabia y Bastante. van a perder ese placer que es típico de esos neurotransmisores cuando están de manera regulada. De repente un paciente que tenga la dopamina no la va a tener baja, la va a tener alta y eso es lo que lo hace propenso a ser impulsivo, a ser agresivo. Por eso es que las personas que no perdonan generalmente siempre viven iracundas, siempre generalmente infieren que los demás todos van a ser iguales como el que me hizo el daño Sí. o me hizo la injuria. Por eso es que el paciente que vive bajo rencor, bajo resentimiento, bajo el odio, es un paciente que realmente no tiene contacto social porque se limita a tenerlo Sí. por pensar que obviamente todos van a ser iguales o todos son malos, ¿no? Es un paciente que no disfruta de nada, que nada lo hace feliz, Sí. porque, como te lo digo, esas emociones que la producen estos tipos de neurotransmisores al cual tú mencionaste, por supuesto van a provocar todas esas sensaciones desagradables en su cuerpo. Hay como una especie de paranoia constante ahí, ¿no? Entonces, Sí, y la paranoia, pero la inferencia, o sea, es pensar que Pedro está hablando mío, sí, es pensar sí, que Juan me la va a hacer también, sí. es pensar que Juan, como es amigo de Antonio, Juan va a hacer lo mismo que me hizo Antonio. Entonces, es difícil, ¿no? Una Lo constante que creas en tu mente, ¿no? sí. Y todo, como lo dice María Estapé, te vas a vivir envenenado. Sí, 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 no, doctor, y de verdad que yo le digo con toda sinceridad que la vida es tan bonita que desperdiciarla así es una lástima, ¿no? O sea, yo lo digo porque uno conoce, pues, personas así, Sí, y uno dice, Dios mío, es así como el personaje que es de la mitología de Thor, que andaba con el martillo dándole a todo el mundo, y piensa que es que todo el mundo andándole a todo el y viven mundo, atropellando a todo el a todo, a mundo, todo, ¿ok? a todo. Y viven pensando mal de todo el mundo. Por eso es que son personas que se convierten en disfuncionales, no funcionan en la nada, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, en nada, Pedro, porque Sí. son personas que obviamente
cuando llegan a un grupo, llegan a un ambiente de trabajo, automáticamente la gente percibe Sí. y genera ese rechazo Sí, que obviamente tú transmites con de repente, hasta tu lenguaje corporal, te das sí, cuenta de sí, que sí, esta sí, persona sí. no está bien. Parece mentira, doctor. Aquellos que hablan de esa manera, pues, hay como una mala vibra. Una mala vibra. Uno le dice así, eso tiene otro nombre que es lo que usted está planteando, ya desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de Sí, vista, yo diría químico allí, ¿no? Porque es que hay sí, una cosa, ¿verdad? Hay personas que uno dice, Dios mío, como hay todo lo contrario, sí. quien llega y transmite la paz. Es la respuesta final que uno siente de todo, ¿no? Exacto. Es esa sensación de plenitud, es esa sensación de que me siento tranquilo, de que no siento ningún tipo de resentimiento, de odio o de sed de venganza hacia el otro. Eso genera una paz que al final es lo que uno busca. Y que viene en salud. Por eso yo se lo digo siempre a la gente. La felicidad es una puerta, ¿no? Es algo efímero que pasa, Sí, pero cuando te habla de paz, la paz es el hogar, ¿no? por supuesto, Eso es claro que sí. Y uno busca, doctor, ya en estos tiempos, como usted dice, la paz y busca la serenidad. la La serenidad. tranquilidad. Allí voy, doctor, y yo le decía ahorita, doctor, y de una vez aprovecho esa que estábamos ahorita. Es fácil, es difícil perdonar. Bueno, yo pienso, Pedro, eso va a depender de muchas cosas, que tenemos que involucrar mucho la personalidad del individuo, ¿no? Claro. De repente, si vamos a hablar de un antisocial o vamos a hablar de un TLP, un trastorno límite de la personalidad, de repente él va a seguir haciéndolo, ¿me entiendes? Y esa sed de venganza propia típica de estos tipos de trastornos va a seguir toda la vida y son pacientes disfuncionales globales que depende de los pronósticos incluso son malos, ¿no? Pero si hablamos de personas, por ejemplo, tenemos los explosivos intermitentes. Son las personas que de repente reaccionan sin pensarlo y automáticamente se sienten culpables y pueden, obviamente, pedirte perdón. No es difícil, pero hay que aprender. Es Claro, como que hay que aprender, como digo yo, a buscar la tranquilidad, como hay que aprender a tomar decisiones, como hay que aprender a ser asertivo. Uno se entrena y la vida te permite entrenarte. La vida te pone a ti opciones. exacto. Si tú escoges las mejores, te va a ir muy bien. Claro. Pero si tú escoges las opciones B, que no son las adecuadas, no son las correctas, te va a ir muy mal. Entonces, perdonar no es difícil. Claro. Y a veces el perdón no tiene que ir de la mano de que voy a perdonar a Juan o Antonio. Y a veces perdonarse a uno mismo. Eso es lo importante. ¿Me Claro, entiendes claro, ya? claro, claro. ¿Okay? Pero de ser difícil o de ser fácil, Pedro, va a depender de lo que la gente quiera, de lo que la Claro. gente quiere llevar consigo. Yo diría, doctor, que como un ejercicio, ¿no? Sí, claro, Un ejercicio. se Hay que practica. irlo Por practicando. supuesto, la edad, la madurez, la inteligencia Sí. también puede ir de la mano de todo ello, ¿me entiendes? Ya, cuando tienes de repente un afecto que de repente representó algo muy importante en tu vida y de repente llega el momento en el cual tú puedes hablar con esa persona, si la vida te lo permite, puedes hacerlo. Pero si sientes que siendo una persona muy conocida, muy amiga, donde incluso hay un vínculo muy estrecho, pero sientes que no vale la pena, por decir entre comillas, tener que plantearle la posibilidad de un perdón, de una conversación sana, de repente el silencio de distanciamiento también es una opción. El silencio a veces es hablar, ¿no? Es una respuesta. Es una respuesta. Es una respuesta. E incluso, doctor, fíjese, una vez una amiga comentaba una cantidad de cosas, pero andaba como muy desesperada. Y en esa conversación que fue muy agradable, yo le decía, coche, amiga, ve, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, lo único que te voy a decir es esto, modestamente. Dios te perdonó. Estoy segurísimo que Dios te perdonó porque Dios es perdón. Esa persona te perdonó. Pero ¿sabéis por qué estáis así? Pues no te habéis perdonado vos. Y ella habló de la exagerada culpa, doctor. Sí. O sea, ¿qué decir de eso? De no perdonar, mío. Mira, Pedro, grave, grave, porque como te lo digo yo, ni te vas a liberar, ni vas a encontrar la enfermedad, la paz, ni por supuesto, Pedro, lo que vas a encontrar son las enfermedades. Y eso está descrito Sí. que sin lugar a dudas esas personas que viven bajo rencor, bajo resentimiento, bajo la tristeza. Por eso es que es importante hablar una cosa de lo que es el rencor. El rencor es exceso de pasado. Ya, cuando tú no superas el pasado, por eso es que es importante algo, ¿no? Antes se estilaba mucho decir, yo soy consumidor de droga porque mi familia fue una familia disfuncional. Yo robo porque mi papá de repente era alcohólico. Pero uno no tiene que determinar su vida futura basada en lo que tú viviste en la infancia. No. Eso es imposible. Y el que lo crea
obviamente va a vivir en ello, ¿no? En el error, ¿no? Va a copiar y pegar los patrones, las consecuencias de todo ello. Todos tenemos nuestra historia. Todos los seres humanos estamos batallando nuestras luchas. Y queda en uno mejorar y ser la mejor versión de uno, Pedro, sin atropellar a nadie, sin sentir envidia, sin obviamente vivir basado en lo que yo digo, el ego, que es el mal y el peor mal del ser humano. ¿Me entiende ya? Y eso le decía Manuel Sáenz. ¿Okay? Hay que vivir en paz, hay que vivir tranquilo. Y como le decía Pepe Mujica, que lo hablamos anteriormente, con la maleta ligera, donde obviamente solamente tengamos allí amor para dar, tengamos paz, tengamos tranquilidad, tenemos serenidad, quizás transmitir nuestros conocimientos a las personas que lo quieren, que lo transmitamos y tratar de vivir en armonía con el mundo, Pedro. Así es. Doctor Calhoun, discípulo de Simon Freire, que hay que estudiar más la psique, ¿no? Claro, Pedro. Que es compleja. El ser humano es complejo, Pedro. Sí, el ser humano es complejo, pero somos el origen de todo nuestro mal. Claro, sí, nosotros mismos somos nuestros peores autosabotadores, ¿me entiendes ya? Nosotros mismos somos los culpables de que a veces nos puedan ocurrir muchas de las cosas, ¿me entiendes? Yo soy una persona que siempre lo digo, yo no soy religioso, pero creo en Dios y yo pienso y creo, estoy fielmente de que creer en Dios es un papel importante y la espiritualidad juega un papel importante también para lograr eso, ¿no? Para lograr poder superar la rabia, el odio, el resentimiento, para perdonar y para perdonarte. Así es, doctor, allí, yendo ya por esto, estas dos preguntas, ahí cerrando esto mejor. A veces nos preguntamos, ¿significa olvidar el perdón o justificar lo que ocurrió? La diferencia entre perdonar y reconciliarse, ¿no? Y proceso, el proceso, pues, en este caso, deberíamos terapéutico para que mucho, para el tema de qué es, yo diría ese músculo. Sí, así es. Figurado, ¿no? Y como liberación del perdón, como liberación interna. O sea, que es el tema de que no es la aprobación del daño. Claro, tú obviamente no vas a justificar el daño que te hizo el otro, sí. Pero cuando obviamente hay momentos en los cuales puedes llegar a una conciliación con el otro, ¿no? Pero hay momentos en los cuales, Pedro, te concilias contigo, y lo que yo te decía anteriormente, pero a veces no es viable de repente reconciliarse con el otro. Pero ya tú dentro de ti no cargas ese peso que te hace daño, ¿no? Y eso pasa muchas veces. De repente yo puedo decir, Pedro, yo obviamente te perdono, las cosas jamás quizás nunca van a ser las mismas, de repente van a haber límites, como te lo comentaba, pero ya uno también empieza a ser asertivo, Pedro, porque cosas que también son importantes. Uno tiene que pensar también en uno, ¿ok? Porque nos vamos a pensar siempre en función del otro, porque vas a seguir lleno y cargado de basura dentro de ti. Entonces, uno puede perdonar, a veces no puede sentir la reconciliación, pero es que tenemos memoria. A veces hay cosas que nos marcan en la vida, pero hoy día cuando tú las recuerdas, sin el odio y sin el resentimiento y sin culpa, eso genera estar tranquilo. Está tranquilo, Claro. Y tener un aprendizaje. Y por supuesto, al final todo trae un aprendizaje. Eso es mentira. De las cosas buenas, de las cosas malas y de las no tan malas, pero al final traen un aprendizaje. Todo en la vida. Doctor, la herida, cuando está el accidente reciente, está abierta, a cuando ya pasaron años y se ve la cicatriz. Pero ya eso pasó. Claro. Se ve con más claro que sí, y nos pasa a los seres humanos. ¿Cuántas veces durante nuestra juventud de repente tuvimos problemas, conflictos con alguien, con una amistad que tú perdiste por una discusión y ya como adulto ya tú la ves en la persona y me pasa con los reencuentros de bachillerato, de repente donde tú tienes tu grupo, ¿no? En el caso mío, donde eran las buenas estudiantes, donde la los nerds y de repente haber el grupo de los que hacían bullying. Y nos ha tocado hacer como 10 reencuentros y ya uno lo ve a todos como iguales, ya yo no hay esa sensación de malestar por el otro, ¿no? Y ya todos somos de repente amigos, y nos recordamos de las anécdotas del pasado, porque eso en verdad es lo que tiene que hacer el ser humano. Nosotros no podemos vivir atropellando a nadie, Pedro, a nadie. El respeto es una cosa importante, porque hay personas que asumen que lo que hacen es lo correcto, es lo debido, hay maneras que su ironía cree que es lo debido, es lo correcto. Y tenemos que basarnos también en el respeto. Y te lo digo una cosa, Pedro, el Narciso es muy de ello. El Narciso le cuesta mucho,
porque tiene rasgos psicopáticos. Es lo que yo te decía con los TLP, que son los trastornos límites de personalidad, y con los antisociales. Tú no vas a presumir que un TLP sienta culpa de lo que hizo, jamás. ¿Me entiendes? Ya no vas a hacer que un antisocial te robó o de repente te dio una puñalada y de repente tú vas a asumir que él te va obviamente jamás a hacer lo mismo. Te lo va a volver a hacer, Pedro. Entonces, tenemos que también basarnos para hablar un poco del perdón y del rencor como tal, ante qué estamos, ante qué personas estamos. Hay personas que, Pedro, lamentablemente, sin tener esa carga emocional negativa de todo nuestro cuerpo, pero hay personas que saben que esto lo va a hacer quizás peor. ¿Entiendes? Ya, a veces hay que apartarse, a veces, como te lo digo, el silencio es una respuesta, pero tratar de apartarse y distanciarse y no tener ese rencor, ese odio hacia aquel que de repente te lo vino a hacer mal y te lo repitió nuevamente. Déjalo, suéltalo y deja que él esté en su mundo y tú en el tuyo. ¿Qué técnicas podemos nosotros poner en práctica? En todo caso, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista del día a día, para nosotros necesitamos. Bueno, Pedro, yo como un ser, un hombre espiritual, yo pienso que la búsqueda de Dios para mí juega un papel muy importante, ¿me entiendes? Los seres humanos no nacemos aprendidos, pero uno tiene que descurtirse, como te lo dije anteriormente, de todo aquello que sabemos que nos hace daño. Y no solamente sabemos que nos hace daño, que hacen daño a otras personas. No podemos vivir la vida con un camión de basura y tirándole la basura a todo el mundo, ¿ok? Porque al final esa basura va a volver a ti. Tenemos que tratar de ser personas que nos llenemos de cargas positivas, que seamos instrumentos de enseñanza, instrumentos de paz, instrumentos de bondad. Las redes juegan un papel muy importante. Para mí las redes es la peste del siglo XXI, ¿ok? Las redes promueven el odio, las redes promueven la inmediatez que las redes obviamente hacen que las cosas se hagan viral rápidamente. Y lamentablemente las redes es amarillista, las redes venden odio, las redes venden enfermedades. La gente, incluso las redes que te venden soluciones fáciles, cuando eso es mentira. Pero hay gente que cualquiera se puede parar ante ella y habla muy bonito y te puede decir algo que te lo vas a creer, ¿me entiendes? Ya, incluso en las noticias, los fake news, hay noticias falsas que generan falsas expectativas, ¿no? Y vivimos, repito, en un mundo tan convulsionado que nosotros como seres humanos, y yo se lo digo siempre a la gente, busque de Dios y trate de evitar esa infodemia de estar metido en un celular buscando cosas que te enferman. A veces siguiendo a gente que, como se lo digo yo, que ni te conoce, ni te va a conocer nunca, ni lo vas a conocer nunca. Pero son gente que lamentablemente promueven el odio, promueven el rencor, vendiéndote incluso hasta falsas expectativas. Pero como ser humano, repito, buscar a Dios, tratar de ser un instrumento de Él para generar bondad a la gente que tanto necesita. La gente está ávida de tener gente a su lado que le estrecha su mano, que le dé un abrazo, que de repente se sienta como todos los días a tomarse un café, a tener conversaciones largas y buenas, saludables. Eso para mí tiene un valor muy importante. Yo le decía a una amiga mía ayer que ella es terapista del dolor, la segunda que hay en Cabimas, especialista, hay dos solamente, y ella me dice, tengo un paciente psiquiátrico, pero no quiere acudir a un psiquiatra porque le fue muy mal. Entonces yo digo, ella, tú puedes ser un instrumento de ser psiquiatra, porque tú con escucharla, con darle un consejo, tú eres muy espiritual, háblale de Dios. De repente quizá ella no necesita psiquiatra, contigo va a ser suficiente. Y tú puedes ser una coterapeuta sin saberlo ser, lo haces. Y a veces, Pedro, nos pasa, Pedro. A veces, mira, tú puedes ser de repente el mejor coterapeuta de una persona que está atravesando un problema, de repente basado en tus experiencias. Tú puedes de repente darle una palabra de aliento, un abrazo, un estrechón de mano. Y esa persona puede regocijarse y sentirse tranquilo, Pedro. No todo el mundo tiene que ir a psiquiatra o psicólogo, ¿no? ¿Me entiendes? No podemos psiquiatrizar a todo el mundo. Pero bueno, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que buscar más de todo aquello que nos tramita la paz, porque nos estamos enfermando. Repito, no es a propósito que veamos mucho cáncer, no es a propósito que veamos mucha ansiedad, no es a propósito que veamos depresiones con suicidio, no es a propósito que veamos más trastornos del sueño. Estamos viviendo mucho pensando en lo que viene y no somos profetas. Y no somos profetas. ¿Me entienden ya? Yo tengo personas que han tenido cáncer y tienen 15 años en tratamiento, están en paz y tranquilos. Y hay personas que mueren de manera rápida, porque buscan por internet, buscan soluciones rápidas. Y lamentablemente a veces buscan información
y googlean y van al TikTok y son informaciones que lamentablemente, repito, lo llenan de basura, de falsa información, de falsas expectativas, que al final lo que termina es empeorando la situación. O sea, que hay mucha gente que capaz, hay cosas que incluso han querido manejarla como magia, como de que me veo esto y de mañana estoy mejor. Así es, o que simplemente hago un curso online y ya soy especialista en eso. La cosa la estamos viendo mucho, ¿no? Entonces, como somos los pseudo profesionales, como vemos mucho el intrusismo, ¿me entiendes? Ya que hacen daño. Pero bueno, como se lo digo yo en estos días decía que si hay psicopatía en el gremio médico, por supuesto que lo hay, ¿me entiendes ya? Gente que quiere aprovecharse de la bondad del ser humano, del paciente, y lo que vende es nada positivo, agrava la situación, pues ya me entiendes. Pero sí, hay que buscar de Dios siempre. Hay que tratar de filtrar la información que queramos ver en las redes y tratar de la actividad física, cosas que de repente sean más loables y que de repente te puedan contribuir a mejorar todos esos síntomas desagradables que pueden producir el no tener perdón hacia alguien, el tener rencor, el tener ira, el tener resentimiento. La alimentación. Importante. Todo va para allá. Todo. La alimentación juega un papel importante porque incluso ya se sabe que el intestino es el segundo cerebro. De hecho, produce más serotonina que el mismo cerebro. Incluso a mí me llamó poderosamente la atención en una conferencia que cuando una doctora le decía, yo siempre lo repito, somos el 10% humanos y el 90% son microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? No cuidamos nuestra alimentación. Hay mucha chatarra, alcohol, ¿no? Fumamos. Y la gente no entiende que incluso hasta para divertirse, pasarle bien, no tiene que haber un alcohol, no tenemos que... Pero la gente está, no sé, la gente estamos viviendo en tiempos difíciles y todo en la vida ha cambiado. Por eso es que cuando tú ves una gente en un campo, tú ves una gente que vive en una hacienda, en una finca que no tiene contacto con la sociedad, con este mundo tan convulsionado, dura más, Pedro. Porque se cuida, porque tiene que acostarse temprano porque no tiene el internet, ni tiene un televisorcito. Y esas personas son más felices que nosotros. ¿Me entiendes ya? Y otra cosa que no es mentira, mientras más tengamos intelecto, peores somos. Y más sufrimos. Claro que sí. Y más sufrimos. No, Pedro. Por eso que yo siempre digo en mi conferencia, yo digo, yo quisiera tener el cerebro de un guayú, ¿no? De esos que tú ves en la calle pidiendo, con un flanquecido, desnutrido, durmiendo en la intemperie. Esos son felices porque ellos viven para sus necesidades básicas. A ellos no les importa que el te roto y a la mujer no le importa tener 4 muchos guindados encima, ni con el pelo lleno de piojo, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando en un montón de son tan inteligentes que vienen y generalmente ellos se ubican siempre en los de un hospital, siempre, lo vas a ver, ve la inteligencia de ellos. Por eso es que yo me acuerdo que una vez hubo una inundación grandísima por la Sierra Maica, incluso el gobierno para ese momento había dado tanques de agua, y el agua sobrepasó los tanques se convirtieron en globos, ¿no? Y ellos jugaban con los globos. Yo digo, Dios mío, entre mí, ¿qué pasaría si eso me ocurriera en mi casa? Así es. A todos ustedes, pues muchísimas gracias, doctor. Pero, en cualquier momento hablaremos por allí del son. Y recordar un poco, sin salud mental, no hay salud. No hay nada. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pedro. Y a todos ustedes, que Dios les cuide y las acompañe por siempre. Amén. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7.